Hay una imagen de Laura León que el público mexicano conoce de memoria. La melena rubia, los vestidos ajustados, el brillo, la risa grande y esa manera de entrar a un escenario como si el cansancio no existiera. Durante décadas, la Tesorito convirtió la exuberancia en una marca personal. Parecía una mujer incapaz de quedarse quieta, una artista hecha para el ruido, el baile y la celebración. Pero a los 73 años, cuando buena parte de su generación ha comenzado a despedirse de los escenarios o incluso de la vida, esa misma imagen adquiere otro significado, porque detrás de ella hay una mujer que aprendió a presentarse sonriendo, aun cuando acababa de llorar, que conoció la ruina después de la abundancia, que fue herida por relaciones tóxicas y que, durante años, guardó en silencio una pérdida que le congeló el corazón. La herida más profunda no nació en un estudio de televisión, ni en medio de un escándalo. Ocurrió en un lugar en el que nadie espera que la vida cambie para siempre. Dentro de un avión, Laura viajaba junto al hombre al que llegó a considerar el gran amor de su vida, cuando él sufrió un infarto fulminante. Murió a su lado, en pleno vuelo, sin que ella pudiera convertir aquella escena en otra cosa que no fuera una despedida abrupta. Durante mucho tiempo, Laura siguió trabajando, riendo y apareciendo ante las cámaras. La mujer pública continuó funcionando. La mujer privada, en cambio, quedó detenida en aquel trayecto. Ella misma reconocería después que esa muerte la empujó a una depresión severa. No fue un dolor que quisiera exhibir. Lo escondió. Durante años, el público siguió viendo a la Tesorito, mientras Laura trataba de comprender cómo podía seguir viviendo después de haber visto apagarse, literalmente a su lado, a la persona con la que había imaginado otro futuro. No era solamente la ausencia de un compañero. Sí, era también la violencia de la forma en que lo perdió, sin preparación, sin distancia, sin tiempo para asumir que un momento cotidiano podía convertirse de pronto en el último. A partir de entonces, amar volvió a ser complicado. Laura contó que su corazón se cerró durante mucho tiempo. Podía socializar, trabajar, coquetear con la cámara y conservar su personalidad desbordante. Pero emocionalmente se había instalado una barrera. La pérdida no la transformó en una mujer amarga. La hizo cautelosa. Y esa diferencia es importante, porque durante años muchos interpretaron su independencia como una declaración de autosuficiencia absoluta, casi como si no necesitara a nadie. La realidad que ella fue revelando era más dolorosa. En parte había aprendido a no necesitar, porque ya sabía cuánto podía doler perder. Esa experiencia extrema no llegó a una vida sentimental sencilla. Mucho antes de aquel vuelo, Laura ya había conocido la traición. En su juventud, atravesó relaciones en las que se sintió engañada, utilizada y emocionalmente arrastrada. Con el tiempo, la coincidencia entre su historia personal y algunos de los personajes que interpretó, como los de mujeres engañadas, se volvió casi irónica. En la pantalla podía representar a mujeres que descubrían mentiras, infidelidades o manipulación. Fuera de la ficción, ella sabía que esas heridas no eran solamente material dramático, pero hubo una confesión todavía más difícil, porque no hablaba de lo que otros le hicieron, sino de lo que ella reconoce haber hecho cuando estaba atrapada en una relación destructiva. En un programa de televisión, Laura terminó llorando frente a su hija. No intentó justificarse con la fama ni con el trabajo. Admitió que, en una etapa de su vida, estuvo tan obsesionada con un amor tóxico, tan fuera de sí por esa relación, que descuidó su responsabilidad como madre. La escena desarmó por un momento al personaje exuberante que el público conocía. No era la estrella respondiendo a un titular, era una madre mirando de frente una culpa antigua. Ese reconocimiento cambia la lectura de muchas otras cosas. Laura ha hablado con frecuencia de hombres que la decepcionaron, pero en aquella ocasión tuvo que aceptar que el daño de una relación no siempre se queda entre dos adultos. A veces se desplaza hacia los hijos,
hacia quienes esperan atención, estabilidad y presencia. Cuando pidió perdón, no borró lo ocurrido, hizo algo más difícil. Permitió que esa parte de su historia dejara de ser una zona silenciosa y asumió que una decisión tomada bajo el dominio de una pasión podía seguir teniendo consecuencias muchos años después. Para una figura pública acostumbrada a defenderse con humor, ese tipo de vulnerabilidad no es menor. Laura León puede responder con una broma a una pregunta incómoda, convertir un tropiezo en un chiste o salir de una situación tensa con una carcajada. Sin embargo, hay temas ante los cuales el humor no alcanza. La relación con sus hijos pertenece a esa zona. Ella sabe que el éxito no compensa automáticamente una ausencia y que ninguna ovación puede regresar una etapa de la infancia que ya pasó. La fama, además, no solo complicó sus vínculos afectivos, también modificó su relación con el dinero. Laura ha contado que hubo una época en la que tuvo tanto éxito que empezó a creer que aquella abundancia era permanente. El lujo dejó de ser una recompensa y se convirtió en una forma de vida. Compró una mansión en Star Island, Miami, rodeada de materiales costosos, decoraciones de inspiración italiana y una estética que correspondía a la imagen de una celebridad que parecía haber llegado a un punto sin retorno. Lo que ocurrió después fue una de las lecciones más duras de su vida. La propia Laura ha reconocido que la arrogancia de aquellos años le impidió administrar con prudencia lo que había ganado. Gastó demasiado, confió mal y terminó perdiendo propiedades y patrimonio. La artista, que había vivido rodeada de lujo, llegó a verse prácticamente sin nada. No fue una caída simbólica, fue financiera, concreta y cotidiana. De pronto tuvo que volver a trabajar no para alimentar una fantasía de grandeza, sino para reconstruir una seguridad que había dado por sentada. Con los años, ella convirtió esa ruina en una advertencia sobre la soberbia. No habla de aquel periodo como si hubiera sido víctima absoluta de las circunstancias. Reconoce sus errores. Esa sinceridad resulta significativa porque durante mucho tiempo su personaje público estuvo asociado con la abundancia, la sensualidad y la confianza. Admitir que lo perdió casi todo implicaba desmontar una parte de la imagen que ella misma había ayudado a construir. También explica algo que, visto desde fuera, podía parecer simplemente una actitud de diva. Aun después de los 70 años, Laura sigue negociando sus honorarios con firmeza, participa en giras, obras de teatro, presentaciones y eventos, y no parece dispuesta a retirarse por completo. En la prensa se ha comentado más de una vez su insistencia en cobrar mejor o en elevar su caché, pero detrás de esa dureza hay una memoria que no desaparece, la de haber tenido mucho y después haber visto cómo todo podía perderse. Quien ha vivido una ruina no vuelve a mirar el dinero de la misma manera. Para Laura, cada contrato también representa una forma de blindarse contra la posibilidad de regresar a aquel punto de vulnerabilidad. El público puede ver a una mujer que sigue trabajando porque ama el escenario, y eso es cierto. Pero también hay otra razón menos luminosa: la necesidad de no sentirse económicamente desprotegida otra vez. A una edad en la que muchos artistas buscan descanso, ella continúa produciendo ingresos, negociando, viajando y presentándose porque el pasado le enseñó que el éxito sin control puede desaparecer con una velocidad aterradora. Esa ansiedad económica convive con otra herida relacionada con la fama: la pérdida de privacidad. Laura fue durante décadas uno de los símbolos sexuales más reconocibles del entretenimiento mexicano. Su cuerpo, su ropa, su manera de bailar y su sexualidad fueron convertidos en contenido mucho antes de que existieran las redes sociales como hoy. La persecución de los fotógrafos y el apetito de ciertos medios por cualquier imagen comprometida formaron parte de su vida cotidiana. Uno de los episodios que más indignación le provocó fue descubrir que personas malintencionadas la habían grabado y fotografiado a escondidas en un baño para difundir esas imágenes. Para alguien cuya imagen pública ya era examinada constantemente,
Aquello cruzó una frontera distinta. No se trataba de un vestido provocativo elegido por ella, ni de una escena asumida como parte del espectáculo. Era una invasión de un espacio en el que cualquier persona debería poder sentirse a salvo. Después de aquel episodio, Laura quedó mucho más desconfiada. La exposición dejó de ser solamente el precio de la fama y se convirtió en una amenaza concreta. Saber que incluso un momento privado podía transformarse en mercancía reforzó su necesidad de vigilar quién estaba cerca, quién sostenía una cámara, quién parecía demasiado interesado en sus movimientos. La mujer espontánea que el público veía tuvo que aprender a vivir con un nivel de alerta que casi nunca aparecía sobre el escenario. La misma lógica de exposición se repitió de otra manera en sus vestuarios. Laura construyó buena parte de su presencia escénica alrededor de prendas atrevidas, movimientos intensos y una sensualidad que nunca pretendió esconder. Eso provocó accidentes, vestidos que se movían más de lo previsto, coreografías que dejaban al descubierto partes del cuerpo y momentos capturados de inmediato por cámaras y teléfonos. Para los medios, eran oportunidades de titular. Para ella, algunas de esas situaciones terminaron en lágrimas detrás del escenario. Lo que más le dolía no era solamente el accidente, sino la reacción. Mientras ella entendía esas presentaciones como trabajo, esfuerzo y una manera de mantener viva a la Tesorito, ciertos comentarios reducían todo a la burla sexual. En lugar de hablar de la energía necesaria para sostener un espectáculo, se hablaba de su cuerpo. En lugar de reconocer décadas de carrera, se elegía la imagen más comprometida. Laura llegó a sentir que una parte del público no la veía como artista, sino como un objeto cómico y erótico, disponible para ser consumido. Ese conflicto se ha vuelto todavía más visible con la edad. A los 73 años sigue usando vestidos ajustados, escotes, transparencias, pelucas rubias y una estética que no pretende pedir permiso a la idea tradicional de envejecer con discreción. Para ella, esa imagen es continuidad, es parte de quien ha sido sobre el escenario. Para sus críticos, en cambio, se ha convertido en motivo de comentarios crueles sobre su cuerpo, su delgadez o su manera de vestir. Laura suele responder con fuerza, se ríe, devuelve la broma y se presenta como alguien a quien no le importa la opinión ajena. Pero personas cercanas han descrito otra reacción menos visible. Le duele que el esfuerzo por mantenerse activa sea interpretado como algo ridículo. Hay una diferencia entre reírse con el público y sentir que el público se ríe de ti. Y a estas alturas de su vida, después de décadas entregada al entretenimiento, esa diferencia pesa. Por eso el personaje de La Tesorito funciona casi como una armadura. El apodo nació como una muestra de cariño, pero con el tiempo también generó una expectativa. La Tesorito debe sonreír, debe tener energía, debe verse provocativa, debe responder con picardía, debe entrar a una sala y levantar el ánimo. La mujer detrás del nombre, sin embargo, envejece, se cansa, pierde gente, recuerda errores y atraviesa días en los que simplemente no quiere ser graciosa. Laura ha contado que el público no espera verla triste ni vulnerable. Hay jornadas en las que está enferma, exhausta o afectada por un problema familiar, y aún así se maquilla, se viste con brillo y sale a hacer lo que todos esperan de ella. En esa operación cotidiana hay algo más complejo que la disciplina profesional. Está la sensación de que su tristeza no encaja dentro del personaje que la hizo famosa. Para algunos artistas, el escenario es un lugar donde pueden mostrar quiénes son. Para Laura, a veces ha sido lo contrario, un sitio en el que debe ocultar lo que está sintiendo. Puede haber llorado antes de salir, pero al encenderse las luces, la sonrisa se vuelve parte del contrato emocional con la audiencia. Así se forma una contradicción que la acompaña desde hace años. La mujer encargada de alegrar a los demás no siempre tiene permiso para mostrar que ella también necesita consuelo. Y esa contradicción se vuelve más difícil cuando aparece el miedo al deterioro. En años recientes,
Ciertos medios mexicanos y comentarios en redes han difundido rumores de que Laura podría padecer demencia senil o problemas de memoria. La especulación surgió después de momentos en los que olvidó letras, respondió de forma confusa o pareció perder el hilo durante algunas apariciones públicas, incluidas presentaciones relacionadas con Perfume de Gardenia. Laura ha rechazado esas versiones y ha insistido en que se encuentra lúcida. A menudo lo hace de la manera que mejor conoce, sonriendo, restando dramatismo y tratando de devolver el golpe con humor. Pero el tema la toca en un punto sensible. Una cosa es que critiquen un vestido, otra muy distinta es que conviertan cualquier olvido en una sentencia sobre su capacidad mental. A los 73 años, cada error puede ser interpretado de una manera que no habría ocurrido cuando tenía 40. Olvidar una frase ya no es solo olvidar una frase. Para algunos se convierte inmediatamente en prueba de decadencia. Responder algo que no coincide exactamente con una pregunta deja de ser una distracción y empieza a alimentar especulaciones sobre enfermedad. Esa vigilancia puede ser especialmente cruel para alguien cuya profesión exige estar expuesta, hablar en público y actuar en tiempo real. El miedo no necesariamente es el de tener un diagnóstico. También es el de perder el control de su propia narrativa. Laura pasó buena parte de su vida fabricando una identidad reconocible y defendiendo su derecho a ser exuberante. Ahora, cada gesto puede ser reinterpretado por otros como evidencia de que ya no es la misma. Para una mujer acostumbrada a entrar a un escenario y dominarlo, convertirse en objeto de observación clínica, sin haberlo pedido, es una forma distinta de vulnerabilidad. La edad también la ha acercado de manera inevitable a otro tema que antes podía mantener a distancia: la muerte. Laura ha visto despedirse a amigos, colegas y figuras de su generación. Cada nueva noticia se suma a una memoria muy específica, la de aquel hombre muriendo a su lado dentro de un avión. Para ella, la muerte no es una idea abstracta ni una conversación filosófica. Tiene una escena, un lugar y una proximidad física que jamás pudo olvidar. Esa experiencia ayuda a entender por qué la soledad después de una función puede sentirse tan distinta de la soledad común. Durante unas horas, Laura está rodeada de músicos, técnicos, bailarines, periodistas y admiradores. Hay luces, ruido, fotografías y voces. Luego, llega el regreso al hotel, al camerino vacío o a la casa en silencio. La transición es abrupta. Y cuando la persona que alguna vez ocupó el lugar íntimo más importante ya no está, el contraste puede volverse todavía más severo. Ella ha admitido que existe un vacío después de que se apagan las luces. No es el vacío de quien no tiene gente alrededor. Es el de quien sabe que la multitud no sustituye a una presencia concreta. Después de haber sido deseada, fotografiada y celebrada por millones, Laura descubrió que la popularidad no garantiza compañía en el momento en que realmente se necesita. Sin embargo, su vida sentimental no terminó con aquella pérdida. Años después, volvió a compartir su vida con un hombre al que mantuvo durante mucho tiempo fuera del centro mediático. La relación avanzó hasta el punto de considerar el matrimonio. Parecía una señal de que, después de tantos desencantos, Laura se permitía otra vez pensar en una unión formal. Pero la boda fue cancelada. La razón que ella contó sorprendió a la prensa. Según Laura, descubrió que su pareja tenía la costumbre privada de usar ropa femenina. Ella explicó que esa historia se remontaba a la infancia de él, cuando su familia, que había deseado tener una niña, lo vestía con prendas femeninas. Para algunos medios, el dato fue tratado como una revelación escandalosa. La reacción de Laura, en cambio, fue mucho menos dramática de lo que muchos esperaban. No lo expulsó de su vida, ni convirtió el descubrimiento en una guerra pública. Dijo que seguía queriéndolo, que estaba feliz a su lado y que, si él quería ponerse sus vestidos, podía hacerlo. Lo que decidió abandonar fue la idea del matrimonio.
Esa respuesta revela una Laura distinta de la mujer joven que había perdido el control por relaciones tóxicas. Ya no necesitaba transformar una sorpresa íntima en tragedia, ni medir una relación únicamente por el molde convencional. La boda podía cancelarse sin que el afecto desapareciera. Después de una vida en la que tantas veces confundió amar con entregarse hasta perder el equilibrio, esa decisión parece casi una corrección tardía. Permanecer cerca de alguien no significaba necesariamente casarse con él. Aceptar a una persona no implicaba aceptar todas las formas sociales que rodeaban la relación. A los 73 años, Laura podía elegir un vínculo en sus propios términos, pero incluso esa madurez sentimental convive con la memoria de lo vivido. Ella misma ha hablado de un proyecto que parece reunir muchas de esas cuentas pendientes, una autobiografía. Laura ha dicho que quiere escribir un libro donde cuente lo que realmente ocurrió con los hombres que pasaron por su vida. No lo presenta como una colección de romances felices. Habla de relaciones tóxicas, engaños, aprovechamiento económico y hombres que se beneficiaron de su dinero o de su fama cuando ella era más joven. Ese libro, si llega a publicarse como lo ha descrito, no funcionaría solamente como revelación. Para Laura parece tener una función de desahogo. Durante décadas fue la mujer que respondía rápido, hacía chistes y seguía adelante. La autobiografía le permitiría detenerse, ordenar los recuerdos y decir aquello que quizá no pudo o no quiso explicar en el momento en que ocurrió. Hay una diferencia enorme entre recordar para alimentar un escándalo y recordar para recuperar control sobre la propia historia. Laura ha sido observada, interpretada y juzgada por otros casi toda su vida adulta. Sus amores, su cuerpo, sus errores financieros y hasta sus olvidos han sido convertidos en tema público. Escribir desde su propia voz sería invertir esa relación. Por una vez, no sería el mundo explicando a Laura León, sino Laura León explicando lo que el mundo vio solo desde afuera. La necesidad de contar su verdad también conduce hacia un punto mucho más antiguo, anterior a la fama, los hombres, Miami y las cámaras. Laura nació en Tabasco, en un entorno humilde donde la familia llegó a vivir momentos de verdadera escasez. Antes de las joyas y los vestidos de escenario, hubo días en los que el alimento no estaba garantizado. Esa distancia entre la niña de origen pobre y la celebridad que después compraría una mansión ayuda a comprender tanto su fascinación por el lujo como el terror posterior a quedarse sin nada. Cuando decidió salir de su lugar de origen para buscar una carrera artística, el conflicto no fue menor. Su familia rechazó inicialmente el camino que había elegido. Para una joven que quería cantar, bailar y entrar al mundo del espectáculo, la desaprobación familiar significó comenzar sin la certeza de que su propia casa respaldaba el sueño. Hubo un periodo de distanciamiento y ruptura de comunicación porque algunos consideraban que esa vida artística deshonraba las expectativas familiares. Ese rechazo dejó una marca profunda. Laura tuvo que construir su independencia no solo contra las dificultades económicas, sino también contra la idea de que su vocación podía ser una vergüenza. Cuando años después se transformó en una figura conocida en todo México, el éxito también tuvo un componente de reivindicación. Había convertido aquello que otros miraban con desconfianza en su profesión y en su identidad. Pero el triunfo no borra el momento en que una persona sintió que debía elegir entre pertenecer y avanzar. La Laura adulta aprendió a presentarse como alguien que no necesita permiso. La joven que se fue de Tabasco, en cambio, sí supo lo que era caminar con la sensación de haber decepcionado a los suyos. Esa mezcla de orgullo y necesidad de aprobación reaparecería después en otros escenarios, con sus parejas, con la prensa y con un público al que siempre quiso demostrar que todavía podía dar más. Con el tiempo, la relación con su padre adquirió un valor particular. Jaime Valderraín se convirtió en un punto de apoyo emocional importante para ella. Laura pudo ayudarlo y procurar que viviera sus últimos años con tranquilidad. Cuando él murió en 2013, a los 93 años,
La pérdida tuvo un peso distinto a los titulares habituales de su carrera. No era un escándalo que pudiera contestarse con una frase ingeniosa. Era la desaparición de una figura asociada a sus raíces, a la etapa anterior, a la tesorito, y a la parte de su vida que no dependía del éxito. Haber podido cuidar de él no eliminó el vacío. Al contrario, quizá hizo más evidente lo que se perdía. Alguien que conocía a Laura antes de que el personaje público existiera. A medida que los años avanzaron, esas pérdidas empezaron a acumularse. Cada amigo o colega que muere recuerda que una generación entera se va transformando. Para una artista que ha pasado buena parte de su vida rodeada de gente, la vejez no se presenta únicamente como cambios físicos, también llega como una reducción del círculo de personas capaces de recordar los mismos lugares, los mismos programas, los mismos códigos y los mismos años de juventud. Es en ese contexto donde su preocupación por la herencia adquiere un tono menos humorístico de lo que parece. Laura ha dicho que ya dejó preparado su testamento. Cuando le preguntan qué piensa dejar a sus hijos, Excalots y Yaskin, a veces responde bromeando que no les dejará más que deudas. Incluso ha comentado, en tono provocador, que algunas joyas podrían terminar en manos de periodistas cercanos antes que convertirse en motivo de disputa familiar. La frase hace reír, pero detrás hay una preocupación real. Haber visto demasiadas familias romperse alrededor de una herencia. Laura conoce historias de colegas cuya muerte fue seguida por conflictos entre hijos, parejas y familiares. Después de haber perdido propiedades y aprendido de manera dolorosa lo que el dinero puede hacerle a una persona, no quiere que su patrimonio termine provocando entre sus hijos una fractura que ella ya no estaría allí para reparar. Ese miedo es coherente con una mujer que ha conocido el poder y la fragilidad de las posesiones. Hubo un tiempo en que una casa en Miami parecía confirmar que había triunfado. Después, esa casa y otros bienes desaparecieron. Años más tarde, el dinero ya no podía ser solamente símbolo de éxito, también podía convertirse en fuente de dependencia, manipulación o pelea. Por eso hay una ironía en que muchos todavía imaginen a Laura León exclusivamente como una mujer de lujo. Su verdadera relación con el dinero está atravesada por el hambre de la infancia, la opulencia de la fama, la pérdida casi total del patrimonio y el trabajo constante para reconstruirse. No se trata de una sola historia de riqueza, sino de varias vidas económicas superpuestas. Lo mismo ocurre con su relación con el amor. Desde afuera podría resumirse como una sucesión de parejas, decepciones y un compromiso cancelado. Pero al observar el recorrido completo, aparece otra historia, la de una mujer que durante años creyó que amar significaba entregarse sin reservas, que llegó a descuidar incluso a sus hijos por una relación, que luego perdió de forma súbita al hombre que consideró su gran amor y que, finalmente, aprendió a permanecer en un vínculo sin necesitar convertirlo en matrimonio. Ese cambio no elimina el dolor anterior, lo reorganiza. La joven que podía perder la razón por una pareja y la mujer de 73 años que dice, si quiere usar mis vestidos, que los use, pertenecen a la misma persona, pero no al mismo estado emocional. Entre ambas hay décadas de traiciones, pérdida, culpa, dinero desperdiciado, reconstrucción y una muerte ocurrida demasiado cerca. Quizá por eso la pregunta sobre qué ha ocultado Laura León no tiene una sola respuesta. Ocultó durante mucho tiempo una depresión profunda después de perder a su pareja en aquel vuelo. Ocultó la dimensión real de sus fracasos afectivos mientras el personaje público seguía coqueteando con las cámaras. Guardó culpa por momentos en los que una relación la apartó de sus deberes como madre. Disimuló el miedo que dejó la ruina financiera detrás de una actitud aparentemente exigente con el dinero. Y aprendió a esconder cansancio, tristeza y vulnerabilidad porque la tesorito debía seguir siendo luminosa. Lo más difícil de ese mecanismo es que funcionó demasiado bien. El público se acostumbró tanto a verla fuerte que cualquier señal de fragilidad parece una anomalía. Si se equivoca,
Algunos hablan de demencia. Si usa un vestido atrevido, otros dicen que no acepta la edad. Si exige dinero por su trabajo, la llaman interesada. Si cancela una boda, buscan escándalo. Si llora, la sorpresa nace de haber olvidado que detrás del personaje hay una mujer sometida a las mismas pérdidas y miedos que cualquiera. Laura ha resistido muchas veces, contestando con el mismo instrumento que la hizo famosa: la personalidad. Se ríe antes de que otros se rían de ella. Exagera el personaje antes de que alguien intente reducirla a una caricatura. Responde con picardía, cambia el tono y sigue. Esa estrategia le ha permitido sobrevivir en una industria que puede ser cruel con las mujeres, especialmente cuando dejan de ser jóvenes, pero se niegan a volverse invisibles. Sin embargo, sobrevivir no significa salir intacta. Sus lágrimas detrás de bastidores, después de algunas burlas, lo demuestran. También lo hace la forma en que le afectan los rumores sobre su memoria. La fortaleza no consiste en no sentir. En su caso, consiste muchas veces en volver a maquillarse, después de haber sentido demasiado. A los 73 años, ese gesto tiene un costo acumulado. El cuerpo ya no responde como a los 30. Los viajes pesan más, las pérdidas son más frecuentes, y cada función exige una energía que debe administrarse. Aún así, Laura continúa subiendo a escenarios, participando en producciones y defendiendo el derecho a mostrarse como quiere. No parece interesada en interpretar una versión dócil de la vejez para satisfacer a quienes creen que una mujer mayor debe desaparecer del espacio sensual. Eso provoca rechazo, pero también revela una de las tensiones centrales de su vida. Laura León pasó décadas siendo celebrada por una imagen que ahora algunos usan para atacarla. La sensualidad que antes generaba portadas, contratos y aplausos se convierte, al envejecer, en motivo de juicio. Ella no cambió completamente las reglas de su personaje, cambió la edad de la mujer que lo sostiene. Y la reacción pública deja ver que la sociedad tolera de manera distinta el atrevimiento cuando proviene de un cuerpo joven y cuando proviene de una mujer mayor. Laura se resiste a aceptar esa expulsión silenciosa. Sus pelucas rubias, sus vestidos brillantes y su manera de hablar siguen siendo una declaración de continuidad. Pero no hay que confundir continuidad con ausencia de conciencia. Ella sabe que envejece. Lo doloroso es que otros quieran convertir ese proceso en espectáculo y utilizar cualquier señal física o mental para decidir que ya no debería ocupar el lugar que durante décadas construyó. En ese punto, el miedo a ser olvidada se mezcla con otro, el miedo a ser recordada de una manera incompleta. Si su historia quedara reducida a la sensualidad, los escotes y las frases divertidas, desaparecerían las partes que más le costaron. La niña pobre de Tabasco, la joven rechazada por querer ser artista, la madre que tuvo que pedir perdón, la mujer arruinada que volvió a empezar, la compañera que vio morir al amor de su vida en un avión, y la artista que aprendió a salir sonriendo cuando por dentro no estaba bien. De ahí que la autobiografía tenga tanta importancia. No sería simplemente un producto más de una celebridad veterana. Es la posibilidad de decidir qué debe quedar escrito cuando la conversación pública sobre ella ya no dependa de su presencia física. Allí podrían aparecer los hombres que, según ella, la engañaron o la utilizaron, las decisiones que lamenta, los errores que no quiere maquillar, y también la forma en que consiguió volver a ponerse de pie después de cada caída. La mujer que alguna vez perdió bienes por no saber administrar su éxito, ahora quiere administrar su memoria. Esa puede ser una de las transformaciones más significativas de su vejez. Ya no se trata solo de proteger una cuenta bancaria o negociar un contrato. Se trata de proteger el sentido de su propia historia. Aún así, hay una escena que explica por qué ciertas confesiones pesan más que cualquier titular. Un avión. Laura junto al hombre que consideraba el amor verdadero de su vida. Un infarto repentino y una despedida que no pudo prepararse.
Desde entonces, la muerte dejó de ser una idea lejana. El corazón se cerró durante años y la Tesorito continuó sonriendo mientras Laura aprendía, en privado, a vivir con una ausencia sin remedio. Tal vez eso sea lo que realmente ocultó durante tanto tiempo. No un secreto único, sino el esfuerzo por impedir que el dolor deshiciera al personaje que el público necesitaba ver alegre. La pobreza, las relaciones tóxicas, la culpa como madre, la ruina, la invasión de su intimidad y el miedo a envejecer fueron dejando marcas distintas, pero ninguna detuvo el espectáculo. Por eso, a los 73 años, su imagen más reveladora quizá no esté frente a las cámaras. Está unos minutos antes, la puerta del camerino cerrada, el maquillaje listo, el vestido brillante esperando y una mujer que recuerda a quienes ya no están. Afuera llaman a la Tesorito. Laura León se levanta, respira y vuelve a salir.